El agua estaba turbia, olía a sudor, sangre y pantano. Al amanecer, la legión romana se detuvo a orillas de algún afluente sin nombre en la Galia. A sus espaldas, una marcha de una semana con el barro hasta las rodillas. Delante, la incertidumbre. Y sin embargo, como escribió Polibio, ningún soldado se atrevió a entrar al río hasta que sonó la señal, no porque temieran al enemigo, sino porque temían a la suciedad que podía matar más rápido que una espada. Cuando decenas de miles de personas vivían en campaña durante semanas, cada una de ellas era una fuente de peligro: sudor, parásitos, excrementos, comida putrefacta. Todo esto se mezclaba en un único olor a muerte. Pero las legiones de Roma sabían cómo sobrevivir donde otros ejércitos simplemente perecían. Su arma no era solo el acero, sino también el orden. En el corazón de este orden se encontraba el concepto de balneum, el baño de campaña. No tenía salas de mármol como en Roma, pero llevaba la misma idea: la limpieza como parte de la disciplina. El agua, aunque helada, se convertía en un elemento más del servicio militar, como la lanza o la armadura. Imaginen, en un campamento para miles de personas se levantaban fosos, tiendas, una cocina y al lado, obligatoriamente, un lugar para las abluciones. Los arqueólogos han encontrado restos de tales baños en Britania y en el Danubio, pequeñas habitaciones de piedra o tierra con un horno y tuberías por las que se impulsaba aire caliente, pero más a menudo, solo el río, un cubo y una voluntad de hierro. Los romanos lo llamaban lutum militis, la suciedad del soldado, y la combatían a diario, no por comodidad, sino por la vida. En los reglamentos militares de la época de Augusto se indicaba directamente: el legionario estaba obligado a lavarse después de la marcha y a limpiar su cuerpo con aceite o arena. El aceite sustituía al jabón y la arena eliminaba el sudor y el polvo, como papel de lija. Tal lavado era un dolor, no un placer, pero por negarse a hacerlo podían castigar, como por desobedecer una orden, pues bastaba con que una infección se propagara por el campamento y la legión se convertía en un cadáver putrefacto, incapaz de mantener la formación. El propio César escribió sobre casos en los que las enfermedades diezmaban a más personas que los enemigos. Y sin embargo, fue precisamente aquí, junto a las turbias aguas de los ríos del norte, donde los romanos crearon lo que más tarde se llamaría higiene de campaña. No salvaba a todos, pero hacía lo imposible: mantenía al ejército vivo en condiciones donde cada gota de agua podía ser mortal. Y cuando la legión se levantaba al amanecer y seguía adelante, solo quedaban tras ella la tierra quemada y las huellas de las hogueras, y el lugar donde ayer había hervido el agua. Allí donde otros ejércitos dejaban cadáveres, los romanos dejaban orden. Pero, ¿cómo mantenían este orden cuando sobre sus hombros llevaban 20 kilogramos de equipo, el calor y cientos de kilómetros hasta la ciudad más cercana? ¿Y quién se aseguraba de que cada legionario pasara por el río frío, incluso si el cuerpo le dolía de cansancio? La rutina de marcha diaria de la legión romana era como una pesadilla interminable de polvo, humo y sudor. Cada soldado llevaba consigo no menos de 25 kilogramos. Armadura, espada, lanza, provisiones para 3 días, herramientas para construir el campamento. Pero la carga más pesada no era el metal, era el olor. Una mezcla de hollín, sudor, carne putrefacta y piel mojada. Este olor perseguía a los legionarios como una sombra y no les permitía olvidar que el ser humano es solo un animal al que se le permite estar limpio solo por orden. Cuando se construía el campamento por la tarde, el legado, comandante de la legión, lo primero que ordenaba era cavar una zanja, montar las tiendas y luego organizar un lugar para las abluciones. El agua era parte de la disciplina militar. No en vano, Tácito escribió:
Donde el legionario se muestra perezoso para lavarse, allí comienza la enfermedad. El lavado, el frotamiento del cuerpo con arena y la unción con aceite se convirtieron en un ritual no de debilidad, sino de fuerza. Los guerreros, que se rociaban con agua helada después de la marcha diurna, parecían estatuas de acero cubiertas de vapor. Pero la limpieza en campaña no era un lujo, sino un arma. A los médicos se les llamaba medicus legionaris, médicos militares, asignados a cada legión. Su deber era asegurarse de que los soldados no contrajeran infecciones después de las batallas y los baños. Eran ellos quienes exigían a los centuriones, comandantes de centurias, que realizaran abluciones obligatorias incluso en condiciones de frío y cansancio. Esto parecía una burla, pero salvaba al ejército de epidemias que habrían aniquilado a unidades enteras de otros pueblos. En ausencia de jabón, los romanos utilizaban el strígilis, un raspador metálico curvado con el que retiraban del cuerpo el aceite, la suciedad y el sudor. Primero, el soldado frotaba su piel con aceite de oliva. Luego, raspaba la capa junto con toda la inmundicia acumulada durante el día. Este proceso no era solo una limpieza, sino un castigo para el cuerpo. El raspador cortaba la piel y el agua fría después de él parecía hirviendo. Pero la disciplina exigía soportar. Según los hallazgos arqueológicos, se sabe que incluso en las provincias remotas, las legiones construían termas rudimentarias. Contaban con un hipocausto, un sistema de calefacción subterránea, donde el aire del horno pasaba por debajo del suelo creando calor. Estos mini baños se encontraban incluso en Britania, donde el invierno podía matar a una persona en una sola noche, pero más a menudo los soldados se conformaban con ríos y calderos. El agua caliente se calentaba en recipientes de bronce y luego se vertía en tinas de madera. Unos minutos de calor y de nuevo la marcha. Este orden asombra incluso a los historiadores militares modernos, pues la legión, que contaba con 5.000 hombres, se movía como un organismo único. Cada tarde excavaban trincheras, montaban tiendas, extendían toldos, encendían fuego y organizaban el aseo. Para todo, no más de 2 horas. La disciplina llevada al automatismo mecánico no permitía que el caos penetrara, y precisamente por eso las legiones de César podían recorrer 25 kilómetros al día, manteniendo su capacidad de combate durante semanas. Pero el agua no siempre estaba limpia. En los pantanos de Germania, en el norte de la Galia o en las arenas de Siria, los ríos a menudo estaban envenenados por la putrefacción, la sangre, los restos. Los historiadores informan que los romanos usaban filtros de tela y arena y también hervían el agua, añadiéndole vinagre. Esta bebida se llamaba posca, una mezcla de ácido y agua con la que calmaban la sed y lavaban las heridas. Mataba bacterias, desconocidas en aquellos tiempos, y salvaba la vida de miles de soldados. El término posca se convirtió en un símbolo de la supervivencia del ejército. El soldado que la bebía y se lavaba en agua turbia vivía más tiempo que aquel que buscaba la limpieza. Los romanos comprendieron, lo principal no es evitar la suciedad, sino obligarla a servir. Hervían, frotaban, quemaban, limpiaban con arena, convirtiendo el propio procedimiento de limpieza en un acto de disciplina. Pero lo más sorprendente es que incluso durante las batallas no se olvidaban del cuerpo. Después de la batalla, los legionarios se lavaban, limpiaban sus heridas, frotaban sus músculos con aceite. Esto no era simplemente un cuidado de la salud, era un ritual de retorno a la humanidad. Pues la suciedad, la sangre y el sudor borraban la línea entre el soldado y la bestia, y el aseo devolvía el sentido de la forma y el orden. Los arqueólogos encontraron cerca de la antigua Vindolanda, en la frontera entre Britania y Escocia, cartas de legionarios donde se quejaban no del enemigo, sino del agua fría y la falta de aceite. Escribían que sin abluciones el cuerpo se pudre como carne en un hoyo.
Estas líneas suenan como el grito de una persona que comprende: la limpieza es vida y la suciedad es muerte. Así, el ejército romano, paso a paso, creaba su sistema de higiene, simple pero despiadadamente eficaz. Donde otros ejércitos se ahogaban en enfermedades, los legionarios se mantenían en formación. El agua, la arena, el aceite y la disciplina férrea se convirtieron en las mismas armas que el gladius, y precisamente gracias a ellos el imperio podía marchar a través de desiertos, pantanos y montañas, sin perderse en la suciedad. Pero una pregunta quedaba abierta: ¿cómo sobrevivía este sistema cuando la legión se encontraba lejos de los ríos, entre las arenas de Siria o la abrasadora África, donde no había agua en absoluto? Cuando las legiones marchaban por las arenas de Siria o por las llanuras quemadas de Egipto, el agua se convertía en una joya, igual a la sangre. Bajo el sol, que abrasaba la tierra hasta la blancura, el sudor se transformaba instantáneamente en sal sobre la piel. Los soldados bebían de odres hechos de piel de cabra, y cada sorbo valía una vida. De bañarse no se hablaba. Y sin embargo, incluso aquí, donde la tierra misma no conocía la humedad, los romanos encontraban una manera de mantenerse limpios. En tales condiciones, utilizaban ceniza y aceite, una mezcla extraña, pero era precisamente lo que los salvaba de las infecciones. Primero, el cuerpo se frotaba con aceite, luego se espolvoreaba con ceniza, obtenida de las hogueras. La mezcla absorbía el sudor, la suciedad y la grasa, y luego se raspaba con un cuchillo o un strigilis. Así surgió la versión semidesértica del baño romano. Los arqueólogos modernos encuentran en los oasis de Egipto restos de raspadores de bronce y vasijas con ceniza, evidencias de que el baño existía incluso donde no había ríos. Quien veía este procedimiento por primera vez lo consideraba una locura. Los legionarios, untados con una capa gris, parecían estatuas vivientes. Pero en esta locura se escondía un cálculo. La ceniza actuaba como un álcali, destruyendo las bacterias. El aceite protegía la piel de grietas y quemaduras solares. Incluso en el desierto, el cuerpo permanecía apto para el combate. Un papel especial en tales campañas lo desempeñaban los aquilíferi, soldados encargados de almacenar y distribuir el agua. Su nombre provenía de la palabra aqua, agua. No era solo un cargo, sino una responsabilidad por la vida de toda la legión. El agua escaseaba, pero la distribución se realizaba estrictamente según las normas. Unos pocos sorbos por persona por la mañana, unos pocos por la tarde. Quien violaba el orden era castigado de la misma manera que por deserción. Testimonios escritos de la época del emperador Trajano relatan que en sus campañas orientales las legiones construían cisternas temporales, revestidas con pieles y arcilla. En ellas recogían agua de lluvia y luego la hervían, añadiéndole vinagre, la misma bebida salvadora, la posca. Calmaba la sed y limpiaba el intestino. Estaba prohibido beber agua sin vinagre. El riesgo de infección era demasiado grande. Esta simple mezcla, agua, vinagre y ceniza, se convirtió en un símbolo de supervivencia. Incluso bajo el sol abrasador, el romano debía estar limpio. No podía permitirse la debilidad, pues la suciedad se consideraba un signo de bárbaro. Y esto no era simplemente arrogancia, sino una estrategia. Un cuerpo limpio, un soldado fuerte, un soldado fuerte, una formación fuerte, una formación fuerte, un ejército invencible. El agua escaseaba, pero los romanos tenían tiempo. Cavaban pozos, tendían mangueras de cuero, creaban baños improvisados con tiendas de campaña. El aire caliente de las hogueras se dirigía bajo las telas, creando un efecto de baño de vapor. Afuera, el desierto quemaba todo lo viviente, y dentro de la tienda el vapor se arremolinaba, oliendo a aceite y sudor.
Aquí el cuerpo se purificaba y el espíritu descansaba. Estos baños de campaña, la encarnación de la tenacidad romana. Ni el calor, ni la arena, ni la ausencia de agua podían quebrar el hábito del orden. Incluso si el baño se convertía en una nube de polvo, seguía siendo un símbolo de civilización. Pues el romano consideraba, la limpieza distingue al hombre del salvaje, la disciplina del caos, el imperio de la barbarie. Y sin embargo, cuando los ejércitos regresaban del desierto, traían consigo no solo la gloria, sino también enfermedades. Los legionarios, curtidos en las arenas, se enfrentaban a una nueva amenaza, la suciedad de los asentamientos humanos, donde el agua se estancaba en los pozos y las enfermedades acechaban en cada paso. ¿Cómo se las arreglaban los romanos con esto, cuando la campaña terminaba y la legión entraba en la ciudad? Cuando la legión regresaba de la campaña, los guerreros soñaban con muros, con un techo sobre sus cabezas, con el agua suave de las termas. Pero precisamente en estas ciudades, donde todo parecía seguro, les acechaba una nueva amenaza: el agua estancada y las enfermedades de la multitud. La suciedad de la que los romanos huían en el desierto los esperaba en la civilización. Livio escribió que en las ciudades del imperio las enfermedades seguían a las tropas, como las sombras al sol. Las ciudades romanas se enorgullecían de sus baños, enormes complejos donde la vida bullía. Ruido, vapor, gritos, risas, conversaciones sobre política y mujeres. Pero para los soldados, estas termas no eran un lugar de descanso, sino una prueba. Sus cuerpos se habían acostumbrado a la severidad de la limpieza de campaña, donde cada raspador dejaba una marca y cada gota de agua tenía un precio. Ahora entraban en salas de mármol, donde decenas de personas compartían una misma bañera, y junto con el vapor, las bacterias, de cuya existencia los antiguos no sabían, pero a las que temían instintivamente, se elevaban en el aire. Por eso, los militares tenían una tradición especial, el balneum militare, un baño solo para legionarios. Se encontraba junto a los cuarteles, generalmente en las afueras del campamento o cerca de las murallas. Allí se mantenía el mismo orden que en el campo: abluciones, frotamiento con aceite, limpieza con raspador, examen médico obligatorio. El cuerpo se consideraba un arma, y si el arma se oxidaba, había que repararla. Los hallazgos arqueológicos muestran que estos baños militares tenían 3 salas: fría, templada y caliente. El sistema de hipocausto, calefacción subterránea, permitía regular la temperatura. Las piedras se calentaban con los hornos, el aire pasaba por debajo del suelo y las paredes, creando un calor uniforme. Los romanos llamaban a estas salas frigidarium, tepidarium y caldarium, 3 etapas de purificación, 3 pasos de la fatiga a la paz. Pero no era simplemente higiene, el baño era un lugar de hermandad militar. Aquí los legionarios intercambiaban historias, curaban heridas, se preparaban para nuevas campañas. En el ruido del vapor y el agua se escuchaban las voces de aquellos que ya no regresarían de los campos de batalla. La limpieza se convertía en memoria. Es interesante que incluso en tiempos imperiales, cuando las legiones estaban en las fronteras lejanas, en Britania, Dacia, en el Rin, los ingenieros militares construían termas completas, con hornos y tuberías de piedra. Sus rastros se encuentran cerca del muro de Adriano, en Vindolanda y Carlisle. Estas construcciones son una prueba silenciosa de que la limpieza para los romanos no era un privilegio, sino una necesidad. Los historiadores señalan que gracias a un estricto sistema de higiene, la tasa de mortalidad por enfermedades en el ejército romano era significativamente menor que en la mayoría de los ejércitos medievales miles de años después. En esto reside la paradoja. La civilización podía matar a una persona más rápido que una campaña. Donde los bárbaros vivían en la suciedad, los romanos sobrevivían en el polvo y el calor.
porque convertían la limpieza en un ritual de supervivencia, y sin embargo, incluso el sistema más perfecto tenía su límite. Cuando el imperio comenzó a desintegrarse, el orden se resquebrajó junto con las carreteras y los acueductos, las termas se vaciaron, el agua se estancó, las enfermedades regresaron. Lo que una vez mantuvo vivo al ejército se convirtió en su debilidad, pues sin una disciplina férrea, ni el agua ni el baño ya salvaban. Pero ¿cómo y por qué el hábito de la limpieza, que una vez fue un símbolo de fuerza, desapareció junto con la propia Roma? ¿Y qué pasó con aquellos que aún intentaban mantener este orden entre las ruinas del imperio? La caída de la disciplina no comenzó con las derrotas en el campo de batalla, sino con el cansancio. Los soldados, acostumbrados al orden, empezaron a ver en el aseo no un deber, sino una carga. Después de la muerte de Marco Aurelio y el inicio de la crisis del siglo III, las legiones romanas se encontraban cada vez más en un estado de guerras interminables, desde el Danubio hasta Siria. Las ciudades se derrumbaban, los caminos se cubrían de maleza. Los acueductos, que durante siglos habían abastecido de agua a las guarniciones, caían en desuso. Donde antes bullían las termas, ahora había ruinas. Los historiadores escribieron que las legiones, abandonadas en las fronteras, perdían no solo la moral, sino también el hábito de la higiene. En la suciedad de los campamentos comenzaron a proliferar piojos y enfermedades. Faltaban médicos, el aceite y el vinagre eran un lujo que ahora solo podían permitirse los comandantes. Los soldados rasos se lavaban con agua de lluvia cuando tenían la oportunidad. Donde una vez se alzaron termas de piedra, quedaban fosas excavadas en la tierra y llenas de humedad turbia. Poco a poco desaparecieron incluso las palabras. Los términos balneum e hipocausto comenzaron a sonar como ecos de un mundo antiguo. En su lugar llegó la cruda práctica de la supervivencia. En lugar de aceite, ceniza. En lugar de raspadores, piedras. Pero lo principal desapareció, no de los cuerpos, sino de las mentes. La creencia de que la limpieza es parte de la disciplina, y la disciplina es la esencia de Roma. Las provincias del norte se convirtieron en el símbolo de esta pérdida. Arqueólogos en Britania y en el Rin encontraron termas abandonadas a principios del siglo V. En ellas todo permaneció intacto. Hornos con carbón, raspadores de bronce, jarras con restos de aceite. Parecía que los soldados simplemente se habían ido y no regresaron. Quizás fueron asaltados por bárbaros, o quizás ellos mismos dejaron de creer en el orden que hasta hacía poco sostenía el mundo. Con la desintegración de la infraestructura, también desapareció el agua. Los acueductos se derrumbaban, las fuentes se secaban. La suciedad, una vez vencida, volvió a tomar el poder. Las enfermedades diezmaban las ciudades, e incluso los emperadores no podían encontrar agua limpia para bañarse. Plinio el Joven escribió sobre cómo la suciedad en las termas se convirtió en un símbolo de nuestro tiempo. Esta frase se volvió profética. Y sin embargo, incluso en este período sombrío, había quienes no se rendían. Los restos de las antiguas legiones, guarniciones en las fronteras lejanas, conservaban el ritual del aseo. Construían pequeñas saunas de madera, hervían agua en calderos de bronce, frotaban sus cuerpos con arena, como si intentaran retener la memoria misma de Roma. Para ellos, la limpieza se convirtió en un acto de resistencia, el último signo de pertenencia al imperio. Fue entonces cuando nació un nuevo término, balneum militare reducta, baño militar reducido. Eran pequeñas construcciones diseñadas para decenas de personas. Ya no tenían mármol, columnas ni suelos calientes, solo fuego, humo y olor a aceite. Pero todo aquel que entraba allí sentía que todavía era parte de la gran máquina que una vez marchó por el mundo. La limpieza se transformó de rutina en símbolo de memoria.
Cuando el imperio finalmente se desintegró en el año 476, con su partida desaparecieron también las termas, pero junto con ellas no desapareció el anhelo de orden, se escondió en las costumbres de los descendientes, en los estatutos monásticos, donde se exigía lavar las manos y el cuerpo, en las tradiciones de los caballeros, que limpiaban sus armaduras, como antaño los legionarios limpiaban su piel. Roma cayó, pero su idea sobrevivió, en las formas más inesperadas. Y sin embargo, quedaba una última pregunta que los propios romanos nos harían. Si la limpieza es un arma, ¿somos capaces hoy de manejarla tan bien como ellos? Cuando el imperio se sumió en el caos, parecía que todo había desaparecido. Las carreteras, el ejército, la ley, la fe en el orden. Pero no desapareció una imagen: el agua caliente, el vapor, el calor purificador, un símbolo que durante siglos mantuvo a los romanos en formación, incluso cuando las últimas legiones abandonaban los fuertes y quemaban los campamentos. En algún lugar de la tierra, el aire seguía susurrando en las tuberías subterráneas del viejo Hipocausto. Estos pulmones de piedra seguían respirando calor, como si la propia memoria de Roma no quisiera enfriarse. Los arqueólogos cuentan que, siglos después de la caída del imperio, los bárbaros, francos, visigodos, anglos, llegaban a las ruinas de las termas. No entendían cómo el calor podía fluir bajo el suelo, pero sentían la fuerza en esas piedras. Algunos intentaron restaurar los hornos, calentar el agua, incluso sin saber para qué. En sus manos, la antigua tecnología se transformaba en un rito, una herencia transmitida sin palabras. Así, la idea de la limpieza sobrevivió a quienes la crearon. Para los romanos, el baño no era solo un alivio corporal, sino un acto de disciplina espiritual. El cuerpo se purificaba para no ceder a la debilidad, para soportar el frío, el calor, el dolor. Era parte de la valentía militar. Cicerón escribió que la limpieza del cuerpo es un reflejo del orden en el alma. Cuando desaparecieron las termas, también desapareció este orden interno. La Europa medieval consideraría el baño peligroso, doloroso, incluso pecaminoso durante mucho tiempo. La gente olvidó que fue precisamente la limpieza lo que salvó ejércitos y ciudades. Pero la huella del baño romano no se disolvió. En Bizancio sobrevivieron las termas militares y los soldados bizantinos, herederos de los legionarios, seguían calentando el agua y frotando sus cuerpos con aceite antes de la batalla. Más tarde, los árabes adoptaron esta costumbre creando sus hammams, descendientes de los balnea romanos. La idea de la limpieza como forma de fuerza atravesó los siglos, cambiando idiomas y creencias, pero no su esencia. Incluso en los países del norte, donde las legiones no llegaron, surgió el amor por el vapor, por el baño, por el aire caliente, como un eco de aquella disciplina que una vez mantuvo el mundo bajo el dominio de una sola ciudad. Los arqueólogos han encontrado en Pompeya y Britania decenas de strígiles, vasijas con aceite, hornos, bóvedas de Hipocausto. Estos hallazgos no son solo piedras, hablan de la creencia de que el hombre puede vencer a la naturaleza no con la espada, sino con la limpieza, el trabajo, el orden. El agua para los romanos era como el fuego, había que domarla, obligarla a servir. Por eso, incluso en la batalla, entre cadáveres y sangre, los legionarios encontraban tiempo para lavarse. Era su manera de decir al mundo: no somos bestias, somos Roma. Cuando los investigadores modernos comparan la supervivencia de los ejércitos de diferentes épocas, las cifras asombran. En las legiones romanas, la tasa de mortalidad por enfermedades era casi la mitad que en los ejércitos de la Baja Edad Media. No por una medicina milagrosa, por el hábito de la limpieza. Lavarse significaba sobrevivir. Sobrevivir significa vencer. Pero lo más importante de esta historia no es la técnica, sino el espíritu. Los romanos podían marchar a través del barro y el frío, pero no permitían que la suciedad se asentara en su interior.
Su baño era un símbolo de autocontrol, y no solo del cuerpo. Y cuando este control desapareció, junto con él desapareció el imperio. Hoy vivimos en un mundo donde el agua caliente fluye de la pared y la limpieza parece algo obvio. Pero es precisamente esto lo que hace que la pregunta de los romanos sea especialmente aguda. ¿Estamos dispuestos a pagar el mismo precio por el orden, por la disciplina, por la supervivencia, si un día todo vuelve a derrumbarse? Porque al final de esta historia no está el baño, no está el imperio, y ni siquiera el agua. Al final está el hombre, de pie junto al río frío, cansado, cubierto de sudor y polvo, pero aún así sumergiéndose en el agua. Él sabe que mañana puede morir, pero hoy se purifica, no por belleza, sino por fuerza, por la fe de que incluso entre la suciedad se puede seguir siendo humano. Y ahora, sabiendo esto, vale la pena preguntarse, si estuvieras de pie junto a él, bajo el viento helado, con la espada a la espalda y el barro bajo las uñas, ¿serías capaz de hacer lo mismo? ¿Serías capaz de entrar en el agua turbia para demostrar que eres digno de ser parte de Roma?